Estamos todavía con las doctrinas de la gracia y como ustedes saben ya estamos en la elección, ya estamos viendo la doctrina de la elección, un tema muy importante, la elección incondicional. ¿Se acuerdan el término? El acto de Dios mediante el cual Él en su gracia e independientemente de cualquier mérito provisto, escoge de entre los hombres pecaminosos a ciertos hombres para que reciban su gracia salvadora, y esto depende solamente del decreto divino para su gloria. Una maravillosa descripción, una maravillosa definición que podemos encontrar, por supuesto que en su palabra y en el estudio que estamos viendo. Entonces la elección soberana no contradice o niega la responsabilidad del hombre de arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante entenderlo. No niega la responsabilidad, precisamente es lo que yo hablaba hace unos días con algunas personas. Cuando hablamos de la elección, no debe ser vista como una soberanía abstracta, es decir, como que Dios está aquí determinando qué hacer y esto es un vacío, y en otras palabras, Dios ejerce su soberanía en la salvación, y esto es, escoge a quien salva en armonía con sus atributos. Porque hay quien reclame, hay quien reclame esto y piense que Dios es injusto. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? Piensan que Dios es injusto porque escogieron a unos y a otros no los escogió, etcétera, etcétera. No. Todo está encarrilado o relacionado esencialmente con la soberanía de Dios y con su omnisciencia, justicia, santidad, sabiduría, gracia y amor. Dijimos aquí que hay 5 palabras en griego. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos comenzando a ver apenas las primeras, no? 5 palabras diferentes en el Nuevo Testamento que presenta la misma idea de la elección. 5. Y llegamos a la primera, que es eklegomai. ¿Se acuerdan ustedes? Eklegomai, una palabra muy interesante. Vamos a recordarles a ustedes lo que estuvimos hablando acerca de eklegomai. Eklegomai, que se usa alrededor de 45 veces en referencia a la elección divina. Algunas de ellas son, por ejemplo, en Efesios 1:4, cuando dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? Y luego vimos en 1 Pedro 1:2 que dice que somos elegidos según su presciencia, o sea, su conocimiento anticipado de Dios y Padre. En Colosenses 3:12 vimos que vestidos como escogidos de Dios, como eklegomai de Dios. ¿Se dan cuenta? Y vean, hay muchísimas otras palabras. Citamos 1 Tesalonicenses 1:4, donde dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No la elección del hombre, la elección del Señor en ellos. Y luego también vimos en Tito capítulo 1, versículo 1, donde dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, de los eklegomai de Dios, y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces también se usa en referencia a Israel. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que Dios escogió a Israel? Israel no escogió a Dios. Que quede bien claro eso, El hombre no escoge a Dios. Dios escoge a Israel, y vimos como nación en el capítulo 9 de Romanos. Estuvimos observando en el capítulo 9 que aquí en el versículo 11 que dice, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El que llama, escoge y llama. Hay 2 palabras ahí también muy interesantes, aquí precisamente en el 9:11, que ahorita vamos a ver precisamente esta última palabra que vemos en el 9:11 de Romanos, el que llama.
También vamos a ver esos términos, porque quiero que quede bien claro al respecto. Miren, esa es una doctrina que no es fácil de asimilar. De hecho, es difícil. Uno tiene que estar analizando bien todos estos términos para llegar a una conclusión aparentemente comprensible. Quiero decirlo con claridad, y en muchas ocasiones hasta puede quedar hasta más confundida la gente. Pero así es. Pero déjenme decirles, en este sentido, la elección ahí está y debemos aceptarla y debemos recibirla y debemos ponerla en nuestra mente y saber que Dios en su soberanía escoge a unos y a los demás pues los deja ir. Ahorita vamos a explicar eso. Entonces también se usa en referencia a individuos, eklegomai, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Abraham en Deuteronomio 4:37 lo escogió. Bueno, de Israel también vimos Isaías 45:4. Estuvimos viendo todos estos pasajes. Estuvimos viendo Hechos 13:48, segunda de Tesalonicenses 2:13, segunda de Timoteo 2:10. Dios entonces inicia la salvación, no el hombre. Definitivamente el hombre no puede, no tiene las características, no tiene la iniciativa porque está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué va a escoger? No tiene nada que escoger, ¿no es cierto? ¿De dónde le va a salir lo listo, no? Ay, sí, mira, qué listo, ¿no? Aparte de muerto, qué listo va a ser, ¿no? En absoluto. Juan 15:16, ¿se acuerdan que estuvimos resumiendo en este pasaje, que es clave este pasaje? De hecho, yo tengo un mensaje de hace tiempo de Juan 15:16, cuando dicen, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto eklegomai. O sea, bueno, no es la palabra permanezca, pero ahí está, no me eklegomai a vosotros, ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, vamos a la segunda. Ya vimos un poquito de eklegomai. Miren, tan solo con la pura palabra eklegomai pudiéramos estar aquí un tiempo bien nutrido para observar no solamente la palabra, sino ver cómo se usa esa palabra en todas las partes bíblicas que estamos citando. Pero estamos viendo ahorita esas 5 palabras. La segunda es la palabra aireomai, con H. Bueno, así lo traducen directo se puede decir, así se pronuncia con la H, aireomai, que se usa en referencia a la doctrina de la elección y tiene la idea de levantar por uno mismo, como en segunda de Tesalonicenses 2:13, que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¿Se acuerdan? Segunda de Tesalonicenses 2:13, Dios os ha aireomai desde el principio para salvación, te ha levantado de la nada, te ha dado vida, te ha establecido. Ahí está. En la Reina Valera 60 lo traduce igual, pero es diferente la palabra griega aquí. Entonces es el levantamiento de la nada, es como exactamente el ejemplo que estábamos hablando de Lázaro. ¿Se acuerdan que el Señor lo levantó de entre los muertos, no? Así, te levantó de la nada y te dio vida y me dio vida a mí también. Qué maravilla, ¿no? Tenemos una tercera palabra muy importante, airetizo. Esa no es con H, al menos así la estoy viendo en los libros. Airetizo significa escoger para uno mismo. Fíjate todas las definiciones. Entonces, primero, eklegomai, te escoge desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Aireomai se usa en referencia a la doctrina de la elección, pero la idea de levantarte. Y fíjate, airetizo
significa escoger para uno mismo. Dios nos escogió para Él. Es un matiz un poco diferente que la pasada. Mateo 12:18, que es un pasaje muy importante, donde vemos que dice, este es mi siervo a quien he escogido. O sea, aquí cuando dice a quien he escogido, no nomás lo deja a la deriva. ¿Sí? Por eso el término es diferente, airetizo, aeromai. Airetizo escoge para él. ¿A quien he escogido para qué? Para su obra, para que desarrolle la palabra de Dios, para que vaya y lleve el evangelio, para que te llame para, básicamente también para servirle a él, ¿no? En todos los términos, en todos los sentidos. Entonces ahí está, airetizo. Este es mi siervo a quien he escogido. Y también ese pasaje es citado de Isaías 42:1. O sea, es una referencia. Entonces, vean, qué hermoso poder observar cada parte, ¿no? Vamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra es prokeirizomai. Prokeirizomai. Pro y luego ka. Keirizomai. ¿Qué quiere decir, no? Uno va viendo estas palabras y dice uno, ay, pues ¿de qué se trata? Bueno, quiere decir seleccionar. Fíjate, ahí está otra definición muy importante. Asignar. Por ejemplo, en Hechos 22:14 dice Dios, te he escogido para que conozcas su voluntad. Te selecciona. Obviamente la parte más importante es la eklegomai, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que lo resume todo para todos nosotros, ¿no? En otras palabras, pues caray, esa es la parte más importante en el concepto de la salvación que te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Pero todas estas definiciones también nos van dando un panorama más amplio y en cada concepto, pues no deja lugar a dudas, ¿no? De lo que ha hecho por nosotros. Entonces, dice, te he escogido para que conozcas su voluntad, hablándole a Pablo. ¿Se acuerdan ustedes que Dios escogió a Pablo precisamente para que lleve el evangelio a los gentiles, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa era la parte importante, ¿no? Se usa la misma palabra. Y luego vamos a la quinta palabra. Y esta es la palabra prokeirotomeo. Prokeirotomeo. Que significa extender la mano. Escoger, designar de antemano. Pero ve, extiende la mano como cuando dice la palabra, te extendí mi misericordia, ¿se acuerdan? Hechos 10:41, Jesús apareció a testigos que Dios había ordenado de antemano. Y obviamente, por supuesto, a sus discípulos. Y obviamente también en el concepto de ver que el mismo pecador ya no tiene remedio en absoluto, ¿no? Tú puedes ver a una persona que dices tú, no, olvídate, nunca va a ser salvo, ¿no? Le ves la condición en la que está, ves su situación deplorable en la que se encuentra y dices, no, pues ¿cuándo, no? Pues fíjate que no, porque ahí dice esta palabra, prokeirotomeo, dice que te extendí mi misericordia, o sea, extiende la mano, designa de antemano, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes 5 palabras y dense cuenta también, hermanos, que la idea de la palabra elección también está bajo la misma idea de escoger, ¿no? Elige o escoge, es la misma idea. Pero ahora está bajo la idea de ordenar. No ordenar para que hagas algo, sino que este
Este es desde otro enfoque, misma idea, pero otro enfoque, ordenar, otro ángulo. Por ejemplo, tazo. Esta es la palabra tazo. Aquí ya me estoy extendiendo. A lo mejor ya no son 5, ya son más, ¿no? Tazo. Es una palabra griega, y escuchen esto. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Te acuerdas? Creyeron todos los que estaban tazo para vida eterna. Ya estabas ordenado. Qué maravilla, ¿no? Wow, ¿lo ven? Y ahí está, en ese contexto Pablo se vuelve de los judíos a los gentiles y predica ahí en el Evangelio de Lucas, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muy específico, ¿no? Lucas no lo recuerdo, ahorita no lo tengo. Búsquenlo. Ahí está entre el capítulo 1 y el último. Bueno, es cuando Dios llama a Pablo y le hace un llamado específico y bueno, no Lucas en particular, el Evangelio, Lucas lo escribe, me parece que es en Hechos, perdón, es en Hechos. Recuerden que Lucas también escribió Hechos. Bueno, ya. Entonces, tenemos otras, ¿no? Keimai o titemi se refieren a la designación, keimai con K, o titemi, T-H-I y T-H-E, así titemi. Se refieren a la designación de Dios de personas y acontecimientos. Titemi, por ejemplo, es usada en un pasaje muy difícil de entender, y quisiera que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. 2:8. Primera de Pedro 2:8. Titemi. Ahí vamos. Ahí con el pasaje, ustedes se van a dar cuenta. Titemi. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí es un poquito controversial este versículo realmente, ¿no? Ahí algunos comentan que este texto habla de doble reprobación. Esto es que Dios escogió a algunos para el infierno y otros para salvación. Esto no es así. Pero creemos que esa conclusión no es coherente realmente con lo que enseña realmente la Biblia acerca de la elección, porque Dios da un fuerte énfasis precisamente en la palabra escoger para salvación, pero no enfatiza el hecho de escoger para condenación. ¿Se dan cuenta? O sea, uno tiene que llegar al equilibrio, a sopesar las dos partes. A ver, escoge para salvación, escoge para condenación. Posiblemente este pasaje pudiéramos tomarlo para eso, que fueron también destinados. ¿Se dan cuenta? Así como el del, que él también, el alfarero también hace vasos para ira y otros para honra y otros para deshonra, ¿se acuerdan? Ok, pudiéramos presentar un par de versículos más al respecto, pero donde más hace énfasis es en la elección. Por eso es que tenemos que sopesar estas dos partes, ¿no? Creemos que el énfasis es escoger para salvación, ahí está, pero no fuertemente escoge para condenación. No hay pasajes que pudiéramos decir que por supuesto que hay unos que los desecha y los entregó a una mente reprobada, ¿se acuerdan? Desde el capítulo 1 de Romanos, por supuesto, pero miren, generalmente esa palabra, la de titemi, más bien se usa como pasar por alto.
al no escogerlos, porque hay varios ángulos. Por ejemplo, Él no quiere que la muerte del impío, ¿se acuerdan? Los ángulos los tenemos que ver desde todos lados para darnos cuenta, ¿no? Él no quiere la muerte del impío, incluso Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Ahí está. Él no quiere la muerte del impío, lo dice desde Ezequiel. Entonces, se enfatiza más la salvación. Dios se duele realmente de la condenación del incrédulo impenitente. Y además hay pasajes como en Juan 3 que hablan que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Miren, ellos de su voluntad, ¿no? Entonces ya estamos viendo aquí la parte de que ellos mismos están haciendo esta parte, ¿no? Ninguno quiere que perezca, todos procedan al arrepentimiento, pero ellos quieren hacerlo. Y ahí está el problema, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, bajo la idea de predestinar, ahí está otra definición muy importante que podemos concluir aquí, aunque lo vamos a estudiar más adelante, es diferente a las otras, pero también prácticamente es la misma idea de deplorizo. Deplorizo, predestinar, que es 6 veces usada en referencia a preordenación, un conocimiento previo o un conocimiento anticipado. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Marcar de antemano, seleccionar de antemano. Esto es, Dios determina de antemano tener una relación de amor con los creyentes. Es lo que quiero enfatizar. No. Se contradeciría la Biblia si dijera, pues ya todos los voy a mandar al infierno, ¿no? De hecho, la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están todos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Mira esa palabra, destituidos, ¿sabes qué es eso? O sea, no tienes remedio así. No hay esperanza, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pero básicamente el consejo de toda la Biblia enfatiza más el aspecto de que Dios quiere tener una relación de amor con aquellos que ha escogido o con aquellos que escoge. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que dicen en amor habiéndonos predestinado? ¿Te acuerdas? Ahí está el amor. Efesios 1:11 también dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito de ¿qué? De su voluntad, ¿no? Entonces, después tenemos proginosco. Usado 4, ya no fueron 5 palabras, ¿verdad? Ya fueron como 10. Proginosco, usado 4 veces en referencia a Dios, de conocer desde antes, conocer de antemano. Primera de Pedro 1:2 dice, según la presciencia de Dios Padre. Lo hemos estado repitiendo, lo hemos estado diciendo. Ahora podemos ver también que se usa en referencia a Jesús. ¿Recuerdan cuando en Hechos 2:23, hablando de la crucifixión, dice, ¿se acuerdan? Hechos 2:23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿Te acuerdas? Qué tremendo, ¿no? Ahí es el proginosco, ¿no? Ahí está la presciencia, que es la misma palabra de Dios, un conocimiento anticipado, ¿no? Pero luego les dice, pero ustedes son responsables. Ojo a eso. Sigue acentuando el hecho, ok, esto es lo que hace Dios, pero todo lo demás tú eres el responsable. Casi como diciéndonos, esto es lo que hago yo, pero lo demás tienes la culpa tú. ¿Y quién puede decir algo, no? Ahí está. Entonces el punto es de que es Dios una y otra vez
está constantemente dando el consejo principal, es de que Dios busca por su gran misericordia, ¿no? Con ese amor maravilloso. Pero el hombre es responsable si rechaza ese llamado. Entonces, también en referencia a Israel, solo en 2 ocasiones se usa en referencia a provisión humana. Entonces, ahí está. También bajo la idea de llamado, es lo que les estaba yo diciendo, que quería yo analizar y queríamos ver. La palabra llamado es kaleo, con K. Los llamados usando en referencias a los creyentes, por ejemplo, en 1 Corintios, en Gálatas, kaleo se usa en las epístolas y siempre se usa en referencia a un llamado eficaz. Esto es a los escogidos de que Dios llama a través del Evangelio. Y después vamos a ver que es irresistible ese llamado. Es decir, cuando Dios llama, cuando Dios te escoge, ¿qué? ¿Quién se le puede resistir, no? Entonces, es maravilloso ver eso, ¿no? Dios en ese llamado, en esa referencia, enfatiza su iniciativa divina. ¿Se acuerdan cuando dicen, nosotros le amamos a Él porque Él nos, ¿qué? Nos amó primero Él, primero por sobre todas las cosas. Y es lo malo de pensar que en una iglesia se está predicando, se está enseñando que nosotros tenemos libre albedrío y que podemos decir en un momento dado no a Dios o sí a Dios. O sea, nuestra voluntad va por encima de la de Dios. ¿Se dan cuenta del peligro tan grande de la doctrina del arminianismo? Es lo que se está predicando ahora en muchísimas iglesias. Tremendo. Ahí está. ¿Se acuerdan de la analogía y la ilustración de Juan 11, de Lázaro, que estaba muerto, ya olía, ya hedía, ya estaba en descomposición su cuerpo? Así estábamos nosotros. Así que, y a menos que el Señor no interviniera y decidiera y tomara la iniciativa, bien pudiera Jesús haberlo dejado ahí en la tumba, ¿no? Pues ahí se queda, ¿no? Pues ya se murió, ¿ya qué? Se va a ir al cielo, ¿no? Lo resucitó, ¿pero para qué? Para su gloria, por supuesto. Ahí está. Así estábamos nosotros, y a menos que el Señor tome una determinación, una iniciativa para escogerte, tú no vas a hacer nada. Nuestra condición es, ya Lázaro tenía 3 días de muerto, ¿no? Nosotros, ¿cuánto tardamos en venir a Cristo? A veces, ¿cuántos años? A veces 9, 10 años, 10, 15 años, 20, ya más que olíamos, mano, ya éramos polvo. Estábamos desintegrados ya, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 9, 23, que me llama la atención este pasaje. 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, noten aquí, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí está. Qué maravilla, ¿no? De verdad, al ver todo esto, ¿sabes qué hace uno cuando termina uno de estar estudiando este tipo de cosas? Termina uno arrodillado. Eso es lo que está pasando. Termina uno arrodillado. Mira el 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Lo estás viendo? Romanos 9, 23 y 24, que lo vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a ese pasaje en la predicación, ¿no? Algunos piensan que esto se refiere a Israel para suavizar esta doctrina, pero no. Si es un contexto de Israel, en realidad sí es, pero dicen no solo a los judíos, ¿lo estás viendo?
9:23, no solo a los judíos, sino también a los de los gentiles. Ahí está. Incluso ahí en Romanos 9, con la analogía del alfarero, lo que les estaba yo comentando. ¿O no tiene potestad el alfarero, se acuerdan? Sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Ahí está, vean, de la misma masa saca los dos conceptos. ¿Están ustedes prestándome atención? De la misma masa hace dos cosas. Les da usos diferentes. Ya cuando estén en mi clase, en algunos que vayan a llegar a la clase de teología, vamos a ver que incluso los judíos hacían de lo que hacían de barro, de los recipientes de barro, los usos de deshonra, realmente se utilizaba para guardar documentos, para guardar otros, incluso para hacer necesidades fisiológicas. Tremendo, ¿no? Fíjate, usarlo para eso, y Dios también de esa misma masa hace los otros recipientes para honra. Ahí está. Somos igual de pecadores. Eso es lo que el concepto que sacamos ahí, la conclusión que sacamos en cuanto a los judíos y a nosotros, igual de pecadores que incluso el incrédulo, impenitente que termine en el lago de fuego, igual de pecadores. A menos que Dios intervenga, toma la iniciativa y te haya arrancado así del camino en el que ibas, tú y yo, en el camino de perdición en la que te estabas conduciendo. Es igual que los demás, pero esto es cuestión de justicia. Cuestión de justicia. El hombre escogido a eso, si Dios no mete la mano y no arranca del fuego eterno, terminamos ahí. ¿Y qué sucede? La única diferencia que hay es que Dios te escogió, tuvo misericordia y tienes la salvación. Pero potencialmente eres igual de pecador que los demás. Potencialmente. Somos iguales de pecadores que los demás. Un descuidito, y vean las grandes caídas de tantos líderes y tantos pastores ahí que andan cayendo en pecado, en adulterio, y como si nada, ¿no? Terrible. Bueno, esa es otra cosa. No me voy a meter ahorita en. Entonces, no merecemos nada, hermanos. No hay nada que se haga uno acreedor a su misericordia. Él, por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está la revelación general. ¿Se acuerdan de Romanos 1? ¿Qué es lo que hace el hombre? Le damos la vuelta, detenemos la justicia, detenemos con injusticia la verdad. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Qué terrible. Mira todo lo que hace el hombre. Detiene con injusticia la verdad. Ahí estabas tú, ahí estábamos nosotros, todos. Entonces, somos responsables. Con esto te das cuenta que somos realmente responsables. Después veremos eso, pero entonces el propósito de la elección con respecto a Dios, somos predestinados conforme al propósito para la alabanza de su gloria, para la gloria de Dios. Y recuerda en 1 de Pedro 2:9 que somos pueblo adquirido por Dios, ¿te acuerdas? Adquirido por Él. No adquirimos a Dios nosotros. Somos pueblo adquirido por Dios, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ahí está otra palabra. Está repleta la Biblia de conceptos de la elección. Nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Dios tomó la iniciativa, ¿para qué? Para que anuncie sus virtudes. ¿Qué quiere decir eso? El glorioso evangelio muestra la gloria de Dios, la suma de sus atributos. En el evangelio, cuando das el mensaje correctamente, es por eso que nosotros también tenemos esa carga, porque se dé realmente el evangelio como debe darse. No avientes ahí chispazos así nomás. No, des correcto el evangelio de la gracia de Dios. Ahí en el evangelio está la suma de todos sus atributos, hermanos. En el evangelio hablas de justicia, en el evangelio hablas de su santidad. Tiene que juzgar el pecado porque Él es justo. Y tienes que hablar de que el hombre es pecador, por supuesto. También en el evangelio se habla también de su gracia, de su amor, y por eso, siendo justo, también en su gracia, Él se hizo hombre para dar su vida por ti y por mí. Se hizo hombre por el castigo del pecado por aquellos que iban a creer en Él. ¡Qué tremendo! Y lo único que te pide, que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Lo único. Y eso es gracia, hermanos. Esas son cualidades de Dios que reflejan los atributos de Dios, que son virtudes maravillosas de Dios. Con respecto al creyente, nos escoge para que fuésemos, también tiene un propósito. Y el propósito es para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Te das cuenta? Si te escogió, debemos reflejar eso, ¿no? Santos y sin mancha delante de Él. Dicho de otra manera, nos predestinó, dice Romanos 8:29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te acuerdas? Fíjate esto, qué maravilla. La palabra predestinó también se utiliza con referencia a que hay un destino que toma la saeta, ¿te acuerdas? Cuando es lanzada. Y por lo general, bueno, cuando alguien lo practica, pues casi todo, la mayor parte yerran el blanco, ¿no? Pero Dios no. Si te predestina es porque Él te lanza a cumplir con lo que debes cumplir, a cumplir con tu deber en santidad, en verdadera vida de piedad y en llevar el evangelio a toda criatura. Entonces no te predestina porque somos muy intelectuales, ni te predestina porque tenemos mucho dinero, ni porque tenemos un puesto increíble en el gobierno, porque tenemos virtudes específicas que nos distingan de en medio de la humanidad. Es una tontería. Todos somos iguales. Unos menos y otros más en cuanto a la práctica del pecado, pero todos estamos en la misma fase. Entonces ahí está, nos predestina para tener o practicar algo específico. Y aquí es para ser conformes a la imagen de su Hijo. Describe el hecho de ser más parecidos a Cristo. Pero, ¿cómo es Cristo? Perfecto. ¿No? Sin pecado, ¿no? Correcto. Cuando hablamos de crecer en la semejanza de Cristo, quiere decir que ¿qué? Nos parecemos más a Cristo, ¿no? Cuando menos ese debería de ser la idea. Cuando menos debería de ser esa nuestro anhelo, ¿no? Parecernos más a Cristo. Somos más santos, más obedientes, para eso te escogió, para eso te predestinó. Y además, fíjate, también nos escoge para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Fuimos llamados para heredar bendición y nos llamó para su gloria eterna. Vean aquí en 1 de Pedro, por favor. En el capítulo 5. En el versículo 10. 1 de Pedro 5:10.
Mira lo que dice aquí. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. 5, 10, sí, no, 10. Mas él, perdón, me equivoqué, es el 10. Mas él, el Dios de toda gracia, que nos llamó, ahí está, de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya nomás con este pasaje, mira todo lo que tiene que hacer el Señor. Porque Él lo va a hacer, ¿eh? Ahí dice, Él mismo os perfeccione. Realmente, una vez que somos escogidos y que por su gracia tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones y en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de llevar a cabo todo esto. Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Creo que yo tengo un mensaje de eso. No me acuerdo bien. Bueno, vean 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vean, desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu, Dios hizo posible esa maravillosa obra en los corazones pecadores, en los corazones que teníamos antes. Y ahí hizo esta maravillosa obra con nosotros y nos salvó. Creo que es el 5:13 y según las Tesalonicenses, perdón, en el 2:13 y 14 también. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, la gente se convierte por el evangelio predicado, no por palabra humana, no por conceptos, no por mucha palabrería o por mucho que busques convencer a la gente con tus propias palabras, es por medio de las Escrituras. Vean eso, no es un conocimiento de antemano, ¿te das cuenta? Algunos explican la elección así. ¿Eso quiere decir que Dios sabía quién iba a creer y por eso te escogió? Tampoco es eso. Tampoco es eso. Pero vamos a responder eso después, ¿no? Entonces, hay otros pasajes que también nos ayudan a recolectar algo de la información para la doctrina de la elección, para tratar de entenderla y explicarla. Por ejemplo, aunque no se usan los términos, el concepto está ahí. Por ejemplo, en Juan 10, 26 al 28, si ustedes lo recuerdan, vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Le están dando la responsabilidad, ahí, ¿verdad? Está bien claro, ¿no? Les está dando la responsabilidad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Nota, ahí todo el concepto, primeramente ahí se ve la responsabilidad del hombre y luego nota también, viene el punto de que los que son de él son los que van a seguirlo, ¿no? Y nota también ahí la seguridad, yo las conozco. Qué maravilla, ¿no? Yo las conozco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te conoce superficialmente? No, te conoce profundamente. Incluso yo le he dicho, a veces que me pongo a platicar con mi esposa, le digo, es que Él nos conoce más que yo mismo. Que yo mismo. Qué maravilla. Ahí está ligada a varios aspectos importantes. Eso también tiene que ver con la elección. Miren Hechos 16, 14. No más apunten, yo les doy el concepto nada más. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, ahí está hablando de Lidia. ¿Se acuerdan ustedes? La vendedora de púrpura.
cuando se inició ahí prácticamente la iglesia de Tesalónica, más adelante, ¿no? Pero ahí está hablando de que ella de alguna manera buscaba, anticipadamente ya buscaba a Dios, pero eso no quiere decir que diga, ay, pues esta muchacha me está buscando, la voy a salvar. No, simple y sencillamente por su gracia y su misericordia abrió, dice, ahí el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, qué maravilla poder entender todos estos pasajes y formar en ti y en mí una conclusión importante. Tenemos que entender esto, es lo que Dios haría con cualquier persona y con lo que ha hecho tal vez contigo, conmigo, ¿no? En un momento dado, Dios abrió tu corazón para entender realmente el Evangelio y aplicarlo a tu vida y arrepentirte de tus pecados, ¿no? Vean, por ejemplo, 1 Corintios 1:30, nada más, apúntenlo, ¿no? Solamente les doy los conceptos. Les doy los conceptos ahí, no para ir a la Biblia y ver todo el versículo, pero el concepto ahí en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Ya? Por Él. Tremendo, ¿no? Gálatas 4:9 dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Ahí está. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? No lo andabas buscando tú. Yo recuerdo en una ocasión que había un hermano que decía, cuando me hice creyente, ¿no han oído esos términos? Me hice creyente. ¿Cómo que me hice creyente? Pues, ¿qué está pensando, eh? O cuando decidí aceptar a Cristo, ¿no? Wow. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, pero nota el contexto. Ahí, tú apúntalo ahí y después ve todo el contexto. Es más, te lo voy a dejar de tarea para que lo analices ese pasaje. Mateo 11:28. ¿Se acuerdan cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré, llevad mi yugo sobre vosotros, bla, 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 ¿no? Estúdienlo. Judas 1, los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Segunda de Pedro 1:10, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Juan 1:12 y 13. ¿Se acuerdan? A los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, les dio la oportunidad, les dio el poder de ser llamados. Si Él así no lo engendrados de la voluntad de Dios. O sea, esa palabra llamados es la misma que aparece en Juan 3:3 cuando dice, el que no naciere de lo alto, no naciere de nuevo, sea engendrado de lo alto. Nacer ahí. Qué tremendo. Apocalipsis 13:8 cuando dice, los nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio del mundo. No estaban ahí. Desde luego, son pasajes, vuelvo a repetir, son pasajes muy difícil para que lo coordines con todo lo demás, pero cuando menos está ahí que desde el principio de la vida, Él tiene el conocimiento previo perfectamente bien establecido y perfectamente bien enfocado en lo que tiene que hacer, en lo que va a hacer y en lo que hizo, ¿no? Entonces, una descripción resumida en base a la información. La elección fue algo que sucedió en la eternidad pasada, como el acto del Señor soberano, ocurre bajo su perfecta voluntad y se relaciona su propia gloria y beneplácito.
Les voy a dar algunos términos y creo que están en sus hojas. Aquello que sucedió en la eternidad pasada, ¿lo están viendo? ¿Sí o no? ¿No está? Yo se los puse en la segunda hoja, ¿no? Bueno, se los debo. Aquello que sucedió en la eternidad pasada, aquello que es el acto de un Señor soberano, aquello que ocurre de acuerdo a su perfecta voluntad, aquello que se relaciona a su propia gloria y beneplácito, son de todas maneras términos que ya hemos repetido, hemos dicho. Aquello que está condicionado que no está condicionado de ninguna manera por el hombre, aquello que refleja la misericordia, gracia y justicia de Dios, aquello que es especialmente realizado en y por medio de Cristo, aquello que incluye un propósito específico para el día de hoy, aquello que es la causa de gratitud para los creyentes. Eso es lo que es la elección. Hay muchos otros aspectos que tengo que explicar todavía, que los vamos a seguir observando, ¿no? No es solamente, es todo. Todavía tengo mucho que explicar acerca de la elección, así que vamos a estarlo estudiando. Les pido paciencia, porque me gustaría que todos ustedes lo conocieran bien y supieran exactamente a qué nos estamos refiriendo con esta preciosa doctrina de la gracia. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar nuestro estudio para luego prepararnos para nuestra reunión dominical. Te doy gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor y por tu gracia, Señor, que nos das la oportunidad maravillosa de seguir observando tu bendita palabra. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Bendice los corazones de los hermanos, Señor, y ayúdanos a entenderlo también, porque entiendo que pues esto es parte de nuestra formación, que debemos tener todos los elementos de lo que es tu palabra, tu doctrina, tu verdad, que esté plasmada realmente en lo profundo de los corazones de cada uno de nosotros. Gracias te doy por tu bondad, por darnos esta oportunidad, y ayúdanos y dame entendimiento para poder explicarlo lo mejor posible y todo eso sea para tu gloria. Gracias, Señor, prepáranos para nuestra reunión dominical. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.